Buenas noches, estimados alumnos. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida el día de hoy, 31 de octubre del 2023, a nuestra sesión síncrona programada para el día de hoy, donde vamos a continuar con los temas programados para nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana para las licenciaturas en Informática Administrativa. Antes de iniciar con los capítulos, el día de hoy vamos a tener una sesión síncrona donde vamos a ver los capítulos. Como les había comentado en la clase pasada, hasta el capítulo número 22, que fue donde vimos el tema de los sueldos y salarios y su carga tributaria tanto para el patrón como para el trabajador. Ese era el último tema que íbamos a ver del libro base de mi primer curso de contabilidad, que también lo usaron en el curso de contabilidad 1. A partir del día de hoy, los temas que vayamos a ver de este curso de contabilidad 2 son del segundo libro o del segundo curso de contabilidad, que es nuestro libro base número 2 para este curso de capacitación. Aprovecho también para comentarles que por un tema de logística no se han evaluado las tareas de la semana pasada. Sin embargo, ya más tardar mañana van a estar evaluadas. El día de ayer y hoy estuvimos en eventos ahí programados por parte de la universidad, pero a más tardar sus tareas quedarán evaluadas el día de mañana. Esto es para que no les haga ahí ruido el tema del por qué no están todavía evaluadas. Mañana ya lo pueden revisar en el transcurso de la tarde y ya debe estar su calificación de la tarea programada para la semana pasada. Para esta semana tenemos por ahí lo que viene siendo una tarea en formato SCORM, la cual ya por ahí está programada o está publicada, más bien dicho, en lo que viene siendo la plataforma. También, digo, todavía no nos dan por ahí una fecha cierta, pero si recuerdan el curso pasado, por ahí se les dio también una, ¿cómo se llama? Una oportunidad a aquellos alumnos que por alguna otra razón no pudieron eh, presentar su examen, entonces se va a hacer por ahí un trabajo de regulación, pero eso estamos en espera. Para esta semana, como les comento, está la actividad en SCORM y está un foro de cuentas de orden, ¿sale? Para que también esas dos actividades las contesten esta semana. El día de hoy vamos a ver dos capítulos. El capítulo número 1, como ya les comenté, del segundo curso del libro de mi segundo curso de contabilidad, donde vamos a hablar de las cuentas de orden. Y también vamos a hablar del capítulo, o vamos a ver el capítulo número 2, donde vamos a hablar del tema de documentos descontados o endosados. Estos dos temas están muy relacionados el uno con el otro, son temas que van muy de la mano. Primero vamos a definir lo que son las cuentas de orden y luego vamos a ver lo que son los documentos descontados o endosados y dónde se clasifican dentro de esas cuentas de orden, ¿ok? Voy a permitirme apoyarme con dos presentaciones que ya están ahí publicadas para ustedes en la plataforma. Nada más, por favor, si alguien me confirma si se puede ver bien e iniciamos con la explicación del tema. Ok, gracias. Vamos a iniciar con la presentación. Es importante también comentarles que al final de la sesión, si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a los temas que damos, con toda confianza háganmelo saber para explicarlo y que no nos quedemos con dudas. Respecto al capítulo número 1, tenemos como objetivo principal conocer el concepto de las cuentas de orden. Ya en todo lo que viene siendo la parte de este curso, inclusive sobre todo en el curso de contabilidad 1, hemos hablado de las diferentes cuentas contables que integran los estados financieros básicos, que son el estado de resultados y el balance general. El día de hoy vamos a ver en específico unas cuentas que están dentro de la contabilidad, que están dentro del catálogo de cuentas dentro de la contabilidad comercial de una empresa o un negocio. Más sin embargo, la peculiaridad de estas cuentas es que se usan con fines de registro, con fines estadísticos, con fines de control, pero no afectan el patrimonio de manera directa de la empresa. Salvo que mientras no se lleve a cabo o se concrete la contingencia o la operación real de esas cuentas de orden. Ahorita vamos a ir mencionando unos ejemplos, ¿ok? Entonces, el objetivo que tenemos el día de hoy es conocer o estudiar el concepto de las cuentas de orden. Para hacer comprensible el objeto y funcionamiento de las cuentas de orden es necesario conocer la diferencia que existe entre valores reales y valores contingentes. Ahorita lo vamos a ir mencionando. ¿Cuáles son los valores reales?
Son los valores que afectan o modifican las cuentas de balance, que pueden ser cuentas de activo y pasivo, y resultados, que son los ingresos y egresos de la empresa, que son los que vemos en el estado de resultados y que obviamente afectan el capital contable de la empresa, perdón, dentro del balance general. Entonces, ¿cuáles son los valores reales? Todas aquellas cuentas o todas aquellas operaciones que afectan mis diferentes cuentas de activo, pasivo, capital y estado de resultados, como ingresos, costos, gastos, etcétera. Todos esos son valores reales, son cuentas contables como tal, ¿ok? ¿Qué son los valores contingentes? Son los valores que no afectan o modifican el activo, pasivo o capital de una empresa en tanto el que la contingencia subsiste, pues una vez que se realiza se convierte en un valor real. De hecho, vamos a ver también más adelante en la próxima clase el tema de lo que viene siendo las mercancías en comisión y mercancías en consignación, que también va muy de la mano con el tema de cuentas de orden. Los valores reales son todos aquellos valores o aquellas cuentas que afectan el patrimonio de la empresa. Los valores contingentes son todos aquellos valores que no afectan o modifican el patrimonio de la empresa, mientras la contingencia donde se registran esos valores, que son las cuentas de orden, no se realiza, ¿ok? Entonces, diferencia principal entre una cuenta entre un valor real y un valor contingente es que el valor real afecta las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados, y los valores contingentes no, ¿ok? ¿Qué tenemos después? Un segundito. Los valores reales se registran en cuentas de activo, pasivo y resultados, ya lo mencionamos, en tanto que los valores contingentes se anotan en cuentas de orden y en ellas figurarán mientras subsiste la consistencia. Esa es la principal diferencia. Cuando nosotros tenemos un catálogo de cuentas o tenemos cuentas dentro de la contabilidad, existen dos tipos de cuentas: cuentas reales, o más bien dicho, cuentas de valores contingentes y cuentas de valores reales. ¿Cómo es bien fácil distinguirlas? Todas las cuentas de valor reales, como aquí dice la literatura, afectan los resultados y la situación financiera de la empresa. Y los valores contingentes o las cuentas de orden, ahí es donde se registran esas contingencias o esas situaciones particulares por lo cual se llevan a cabo las cuentas de orden, ¿ok? Si lo vemos así a grosso modo, y creo que lo había comentado en alguna clase pasada, cuando tenemos un catálogo de cuentas, perdón, generalmente todas las cuentas que empiezan con 1 son cuentas de activo, las cuentas que empiezan con 2 son cuentas de pasivo, 3 capital, 4 ingresos, 5 costos, 6 gastos, 7 otros gastos y otros productos, 8 impuestos, y las 9 pueden ser las cuentas de orden. ¿Qué significa? Que ahí vamos a registrar ciertas contingencias o ciertas situaciones que pudieran llegar a afectar el patrimonio de la empresa, pero que mientras estén registradas en esas cuentas no afectan de manera directa el patrimonio de la empresa. Sin embargo, es importante mencionarlas, porque cuando se presentan los estados financieros, pues obviamente tenemos que hacer mención que tenemos alguna posible contingencia que pueda afectar las cuentas de los valores reales, ¿ok? Entonces, la principal diferencia entre un valor real, un valor contingente, una cuenta contable y una cuenta, todas son cuentas contables, pero las cuentas normales, por así decirlo, afectan el patrimonio y las cuentas de orden no. ¿Qué nos dice también aquí la literatura? Un segundito. ¿Qué son las cuentas de orden? Son aquellas que se emplean para el registro de operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo, el capital de la empresa, como ya lo mencionamos, pero que a pesar de ello es necesario registrar en libros para consignar los derechos o obligaciones contingentes que entrañan con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos de la administración. A las cuentas de orden dentro del ámbito contable también se le conoce con otros nombres, y los principales que se utilizan, aparte de cuentas de orden, se les conoce como cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldos compensados, cuentas de saldos correlativos, cuentas de memorándum o cuentas de registro. Cualquiera de estos conceptos que se escuche es lo mismo que si hablamos de una cuenta de orden, ¿sale? ¿Cuándo debemos establecer cuentas de orden o para qué se establecen las cuentas de orden dentro de la contabilidad?
Primero se registran para registrar los valores y bienes ajenos que se reciban. Por ejemplo, las mercancías que nos encomiendan para su venta, percibiendo a cambio una cuota o una comisión. Cuando veamos el capítulo 3, que hablemos de mercancías en consignación, y luego el capítulo 4 de mercancías en consignación, nos va a hacer un poquito más de sentido este tema. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que nosotros trabajemos, vamos a poner el ejemplo de un lote de autos. Si nosotros tenemos un lote de autos, yo me dedico a la compra y venta de autos, pero también recibo en consignación una mercancía para yo venderla. Esa mercancía que yo recibo, yo no la estoy adquiriendo, me la están dejando en custodia para yo venderla. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No la puedo registrar dentro de la cuenta de mercancías en el activo circulante de la empresa porque no es un activo mío. Sin embargo, sí la tengo que registrar en una cuenta de orden para decir que yo tengo en mi poder una mercancía que me dejaron en consignación y por la cual si yo la vendo voy a recibir una comisión. Cuando yo ya la venda, pues obviamente yo le voy a pagar a la persona que me dejó esa mercancía, pero le voy a descontar el valor de mi comisión. Si él me dijo, ¿sabes qué? Vende el auto, por poner el ejemplo, en 100,000 pesos y yo te pago un 5%, significa que yo le voy a vender a ese cliente la mercancía que me dejó mi consignatario para yo poderla vender. Voy a cobrar los 100,000 pesos, pero yo a la persona que me dejó en custodia la mercancía para venderla, le voy a regresar 95,000 pesos. Esos 5,000 pesos que yo cobré comisión, ahí sí afectan mis cuentas de activo, pasivo, capital o resultados. ¿Por qué? Porque yo tengo que registrar el ingreso que obtuve por la comisión por la venta de esa mercancía. Pero el valor de la mercancía que nosotros estamos recibiendo en custodia para su venta posterior se registra en cuentas de orden. Se registra, ahorita vamos a ver un ejemplo, tanto en un saldo deudor como en un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque en un saldo deudor yo tengo el derecho, porque tengo esa mercancía, aunque no forme parte de mi patrimonio, pero también tengo un saldo acreedor porque yo tengo la obligación de venderla o de regresarle esa mercancía a quien me la dejó en custodia. Entonces, este es el escenario por el cual también se puede establecer una cuenta de orden para registrar valores y bienes que no son propios de la empresa, pero que más adelante pudieran afectar las cuentas de activo, pasivo, capital. Si yo hiciera un inventario, por ejemplo, el 31 de octubre, y en mi inventario de carros tengo 10 carros con un valor de 100,000 pesos, mi inventario es 1,000,000. Si yo hago un inventario físico como el que vimos en los asientos de ajuste y yo digo, ¿sabes qué? Nomás que yo no tengo 10 carros, tengo 11 y el 11, en lugar yo, ¿por qué no tengo registrado 1,100,000, sino nada más 1,000,000? ¿Por qué? Porque los otros 100,000 pesos deben de estar registrados en cuentas de orden, ¿ok? Entonces, cuando se presenta el estado financiero, en el balance general en específico, en la parte del calce, que ahorita lo vamos a mencionar, ahí se pone la cuenta de valores ajenos para saber cuánto tenemos que no es de nosotros, que no está que está en nuestra propiedad, pero no afecta nuestro patrimonio, pero que probablemente se pueda convertir en una contingencia, ¿ok? Ese es un ejemplo del por qué se establecen cuentas de orden. También para registrar derechos y obligaciones contingentes, tales como primas sobre contratos de seguro que la empresa ha pagado y por los cuales adquiere el derecho de proteger sus bienes por cierta cantidad durante determinado tiempo. Documentos que la empresa endosa, esto es bien importante, que es lo que vamos a ver en el capítulo número 2, donde hablamos de documentos descontados o endosados. Para eso se registran. Si nosotros tenemos un documento por cobrar y yo lo endoso a un tercero y me va a cobrar una comisión por ese endoso, si el valor de mi documento es de 100,000 pesos y yo le digo, ¿sabes qué? Yo te lo voy a endosar a ti, Juan Pérez, para que tú lo cobres en mi representación, pero porque a mí me urge hacerme de recursos, pero digo, eso es de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero yo te voy a cobrar, la persona a la que le endosemos, en lugar de darme 100,000 pesos, me va a dar 95. ¿Por qué? Porque él tiene que ganar algo. Yo hago el registro contable, le cargo a bancos con abono a la cuenta de documentos por cobrar y con el cargo también a la comisión bancaria, al gasto financiero que corresponda. Y yo en automático ya no tengo dentro de mi patrimonio, dentro de cuentas por cobrar en el activo circulante ese documento.
pero debo de registrar en una cuenta de orden un valor contingente. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasa si la persona a la que yo le endosé el documento para la que lo cobrara no lo puede cobrar? ¿Por qué? Porque la persona que me iba a pagar a mí, pues a lo mejor no me iba a pagar a mí, pero como yo ya endosé el documento, yo tengo una obligación solidaria con esa persona y tengo que registrar ese documento o esa operación en cuentas de orden porque más adelante puede generar un problema, ¿ok? Entonces también ese es otro ejemplo del por qué se registran o se establecen cuentas de orden. Para registrar la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por compensación de servicios, como el caso de la emisión de billetes de banco, billetes de lotería, bonos, planillas, boletos en compañías de transporte, etcétera, mismo caso. Para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista, por ejemplo, cuando la depreciación de los bienes del activo fijo se registra a tasa diferente de la que marca la ley del ICR, para controlar el precio del costo real como el precio alzado de las mercancías en consignación. También lo podemos usar para efectos de control. Yo voy en un momento dado a utilizar otra tasa, pero también tengo una manera de controlar esa depreciación a un precio alzado. Bueno, pues ya también lo tengo yo para fines internos. Entonces, para eso nos sirven las cuentas de orden. ¿Sale? Un segundito, por favor. Teniendo como base los 4 conceptos que ahorita mencionamos o los 4 casos concretos en los cuales deben de establecerse cuentas de orden, se presentan en el balance general en 3 rubros principales, que son los valores ajenos, los valores contingentes y las cuentas de registro. En las cuentas de registro podemos enmarcarlo el tema de la depreciación. Un segundito, por favor, ¿sí? ¿Quién anda arriba? Una disculpa. Eh, para la parte de cuentas de registro, por ejemplo, el caso de la depreciación, podemos utilizar este tipo de cuentas de orden. Para los valores contingentes podemos utilizar, por ejemplo, lo de los endosos, que cuando endosamos un documento. Para los valores ajenos, lo que les comentaba de las mercancías en consignación o de la mercancía que recibimos para su posterior venta por parte del encargo de un consignatario. Entonces, de acuerdo a los ejemplos que vimos, esta es la forma en la que se presentan dentro del balance general. ¿Cuáles son los valores ajenos? Pues a este grupo lo forma el importe de los totales o de los bienes o valores ajenos que se reciben, como el caso de las mercancías. Otro ejemplo de este caso podría ser, por ejemplo, lo de en Liverpool o en Sears, que se recibe mercancía en consignación para, por ejemplo, los perfumes, que inclusive llevan ellos a su gente para que venda los perfumes. Esa mercancía no se compra por parte de los almacenes, nada más se recibe en consignación, se vende, cobran un porcentaje las personas por la venta de mercancía, pero luego se le paga al proveedor ese valor. Realmente en los almacenes, en el caso específico de los perfumes, no pagan esa mercancía, por lo cual no forma parte de su activo circulante. Ese también sería un ejemplo. Valores contingentes lo forma el importe total de los derechos y valores contingentes, así como la emisión de obligaciones, como en el caso de los documentos. En las cuentas de registro, este grupo lo forma el importe total de las operaciones, las cuales ya están asentadas, pero se registra o se duplica su registro con fines de control desde un punto de vista distinto. Esta de cuentas de registro se utiliza más para un término administrativo. Cada quien le puede dar el enfoque que quiera. Obviamente tendríamos que ver qué método y para qué lo vamos a utilizar, pero únicamente nos sirve como efecto administrativo o efecto de control. ¿Sale? Clasificación de las cuentas de orden. Para facilitar su movimiento, interpretación, las cuentas de orden se clasifican teniendo por base las mismas reglas que las cuentas de activo, pasivo y capital, resultando los siguientes grupos: cuentas de orden de activo, cuentas de orden de pasivo, cuentas de orden de resultados deudoras, cuentas de orden de resultados acreedoras. Son los ingresos y egresos, que estas obviamente afectan el capital. Obviamente, dependiendo del tipo de contingencia, del tipo de valor que se vaya a registrar, pues obviamente hay que establecer dichas cuentas de orden. ¿Qué nomenclatura se le debe dar a las cuentas de orden? Los nombres o títulos de las cuentas de orden deben de dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran.
con el fin de interpretar fácilmente su objeto y movimiento, teniendo en consideración que las cuentas de orden se llevan se llevan con arreglo al sistema de contabilidad de la partida doble. Esto es bien importante. Eh, Sean cuentas de activo, pasivo, capital, resultados, etcétera, que afectan el patrimonio, debe de existir la regla de la partida doble. Sean cuentas de orden, debe de existir la cuenta de la partida doble, o la regla de la partida doble, más bien dicho. Pero en el caso de las cuentas de orden, generalmente se establecen en grupos de dos, en los cuales una es deudora y una acreedora, que es los que les comentaba ahorita. Y ahorita vamos a dar un ejemplo. Dice, el nombre que se le asigna a la cuenta deudora debe de ser distinto al de la acreedora, pero semejantes entre sí. Un ejemplo, si yo recibo mercancía para vender, con el caso de los valores ajenos, yo tengo que registrar cargo a mercancías en comisión. ¿Por qué? Porque esa mercancía es el valor que yo recibí por la cual voy a cobrar una comisión, con abono a consignaciones recibidas. Entonces tengo un derecho, pero tengo una obligación. A final de cuentas, el saldo es el mismo, el saldo es cero. ¿Por qué? Porque no forma parte de mi patrimonio. En el caso también tenemos mercancías, documentos endosados y endoso de documentos. Si yo le endoso un documento a una empresa o persona para que lo cobre por mí, pues obviamente también tengo la obligación de tenerlo en cuentas de orden hasta que aquella persona no cobre el documento. Documentos descontados y endosados es el mismo caso. ¿Okay? ¿Qué movimiento tienen las cuentas de orden? Debido a que se establecen en grupos de dos, de los cuales la primera es deudora y la segunda acreedora, su movimiento es compensado y sus saldos son iguales, aunque de naturaleza contraria, uno deudor y otro acreedor, o uno deudor con uno deudor y el de la correlativa o cuenta acreedora. O sea, ¿por qué? Porque es un derecho contra una obligación. Existen dos procedimientos para registrar las cuentas de orden, es el directo o paralelo y el cruzado. En el movimiento directo o paralelo, el movimiento de las cuentas es directo o paralelo cuando en un asiento tanto la cuenta deudora como la cuenta acreedora son de orden sin intervenir cuentas de balance. Es decir, que no tengamos que advertir una cuenta de balance o una cuenta de resultados. El movimiento cruzado es de orden cruzado cuando en una asiento se vienen como deudora una cuenta de orden y como acreedor una de balance de resultados, y cuando en otro asiento aparezca como acreedor una cuenta de orden y como deudor una de balance de resultados. Después del segundo asiento, las cuentas deben de arrojar saldos iguales. ¿Por qué? Porque deben de ser movimientos compensados. ¿Dónde se presentan las cuentas de orden en la contabilidad o en la información financiera? Generalmente se presentan al calce o en la parte baja del balance general. Cuando nosotros vimos en el curso de contabilidad 1 el tema del balance general, mencionábamos que la estructura del balance es encabezado, cuerpo y pie o calce del balance general, donde en el pie venía quién elaboró y quién autorizó el balance general. Si hubiera registros de valores contingentes, de valores ajenos o de cuentas de registro o cuentas de orden que pudieran afectar en un futuro el patrimonio de la empresa, dentro de la parte de abajo del calce es donde se debe de hacer referencia a esos movimientos o a esos saldos de las cuentas de orden. Y pues obviamente debido a que su movimiento es compensado y sus saldos son numéricamente iguales, pues nada más se pone valores ajenos, por ejemplo, 100,000. No es necesario poner, suponiendo que fuera mercancías en consignación, mercancías en comisión contra mercancías en consignación recibidas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es el mismo importe, nada más se tiene que hacer referencia a ella. Aquí vemos un ejemplo, si se fijan, vemos aquí está el balance, aquí está el activo diferido, el pasivo y capital, y tenemos aquí que se firme, o inclusive algunas lo ponen arriba. Tenemos las cuentas de orden, por ejemplo, mercancías en comisión, 135,000 pesos. No hay que poner mercancías en comisión contra mercancías en consignación recibidas. Documentos endosados, seguros en vigor, son los valores contingentes, y cuentas de registro como el activo depreciable, que es el ejemplo que ponemos ahorita de una depreciación, una tasa diferente, 190,000. La suma de mis valores de orden que pudieran afectar es de 900,000 pesos. La forma más generalizada de presentarlas, las cuentas de orden dentro del balance general, consiste en agruparlas a cuáles son los valores que vamos o que estamos afectando, que en este caso
son los valores ajenos, los valores contingentes y las cuentas de registro. Por eso aquí ponemos cuentas de orden, valores de ajenos, 135,000 pesos, que es esta misma cantidad. Y obviamente esto es para que ustedes lo visualicen, pero generalmente se ponen nada más estos valores y sí tendríamos que tener una cédula analítica de por qué, de qué se componen estos valores ajenos, estos valores contingentes y estas cuentas de registro. ¿Ok? Es la forma en la que se presentan dentro del balance general. Pues como resumen de este capítulo tenemos que las cuentas de orden son aquellas que se utilizan para registrar operaciones o contingencias que no afectan de manera inmediata, vamos a decirlo de alguna manera, el capital o el patrimonio de la empresa, pero que en un futuro pudieran afectarlo, por lo cual se tienen que como quiera registrar de una manera de recordatorio o una manera de warning o de alerta de que eso pudiera estar pasando. Se clasifican en valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro, que son la forma en las cuales nosotros vamos a presentarlas dentro del balance general. Ya vimos los escenarios en los cuales se establecen cuentas de orden y reitero, la principal diferencia entre una cuenta contable ordinaria y una cuenta contable de orden es que unas afectan de manera inmediata el patrimonio y las otras no. ¿Ok? Y eso sería respecto a este capítulo número 1 del segundo curso de contabilidad. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario de este tema? Sino para dar paso al capítulo número 2, donde vamos a ver los documentos descontados y endosados. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda confianza, sino para continuar con la segunda diapositiva. ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario, por favor? ¿No? ¿Sí estamos claros con el tema que vimos de este capítulo? Si alguien por favor me puede contestar, ¿todo bien? Ok, gracias Alberto, muy amable. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Ahora nos vamos al capítulo número 2, donde vamos a ver el tema de documentos descontados o endosados. Nada más por favor permítanme un segundito. Nada más por favor confírmeme cuando ya se pueda ver la presentación e iniciamos. Ok, muchas gracias. Ahí disculpen un poquito, pero ando un poquito agripado. Vamos a iniciar dando seguimiento a lo que veníamos viendo ahorita, o más bien dicho, continuando con el curso. Ahora vamos a ver el capítulo número 2 de este libro, que es el segundo libro de contabilidad, o mi segundo curso de contabilidad, y que hace mucha referencia a lo que vimos en este capítulo número 1. Ese es también un capítulo corto, vamos a enmarcar este capítulo dentro de las cuentas de orden como valores contingentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un endoso de un documento. Vamos a iniciar y vamos a poner un ejemplo bien sencillito de cómo se ve reflejado esto. Vamos a ver el tema de documentos descontados o endosados y el objetivo es que conozcamos la importancia que tiene el endoso de documentos dentro de las operaciones financieras de una compañía. Este tipo de operaciones, este tipo de transacciones que se llevan a cabo en la contabilidad comercial, sobre todo es en empresas muy grandes. Dentro de lo que viene siendo la parte del crédito, la parte financiera de las operaciones que se llevan a cabo de manera cotidiana en empresas que manejan mucho volumen de operaciones, existe algo que se le conoce como endoso de documentos o como inclusive hay unos productos financieros que dan los bancos o las financieras que se le conoce como factoraje, donde yo tengo
mis cuentas por cobrar y yo se las doy a esa financiera para que más adelante yo los cobre, por lo cual ellos me cobran una comisión y yo obviamente pues recibo recursos de manera anticipada. Esto se da muy común, sobre todo cuando son empresas que facturan muchas cantidades de dinero y se da mucho en el gobierno. Cuando nosotros tenemos un contrato de suministro, por ejemplo, con una dependencia de gobierno, en el que nos comprometemos durante un año a suministrarle equipo de limpieza, equipo bla, 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 computadoras. Generalmente el gobierno te paga las facturas, o sea, las operaciones son a crédito, y sabes que tú preséntame la factura, yo te los pago los 40 días. Pero hay ocasiones en que nosotros necesitamos hacernos de recursos para obtener capital de trabajo, para aprovechar alguna oportunidad de mercado, etcétera. Entonces hacemos un análisis financiero y digo, pues no me voy a esperar hasta que el gobierno me pague. Entonces yo voy con una financiera y le digo, ¿sabes qué? Pemex me debe 1 millón de pesos en facturas. Hoy genero mi facturación, pero me las van a pagar hasta el día 30 de noviembre. Es que dice, tú vas con Banco Base, vas con Banco B por Más, con Banorte, si tienen esos productos y dices, esta factura o este documento por cobrar, yo lo tengo con Pemex, ¿qué te parece si tú me lo pagas de manera anticipada? Dice el banco, ok, sí te lo pago de manera anticipada, nada más que yo, en lugar de pagarte 1 millón, te voy a pagar, vuelvo con un ejemplo muy sencillo, 975,000 pesos. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un costo con el paso del tiempo. Cuando nosotros hacemos nuestros análisis de costos, ya debimos de haber metido ese gasto financiero en el valor del producto, en el precio del producto que le suministramos a nuestro cliente. Entonces dices, ok, ¿qué es lo que pasa? Que se hace un análisis de cuánto cuesta de adelantarnos ese dinero, que en términos financieros se le llama valor presente neto, y dice el banco, ok, yo te voy a pagar ese documento, nada más que pues, yo tengo que ganar algo, porque yo pues, te lo estoy adelantando 30 días, entonces yo te voy a cobrar 25,000 pesos, reitero, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros registramos, le hacemos un cargo a bancos por el valor de 975,000 pesos, le hacemos un abono a la cuenta de clientes por 1 millón de pesos, pero ahí no se cumple la regla de la partida doble porque el saldo de deudor y acreedor debe ser el mismo. Y los otros 25,000 pesos lo cargamos a la cuenta de comisiones bancarias dentro del estado de resultados, como una comisión bancaria. Entonces ahí ya nos suma el 1 millón de pesos. En ese momento nosotros ya cobramos de manera anticipada y ya nos costó que nos haya adelantado el banco o la financiera ese dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí estamos adquiriendo un valor contingente. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme responsable solidario con la persona a la que le estoy endosando el documento y tengo que registrar en la cuenta de orden lo que es documentos descontados contra endoso de documentos, como lo vimos en el capítulo anterior. En el momento que la financiera le cobre directamente a Pemex y que Pemex le pague, en ese momento hacemos el asiento inverso en la cuenta de orden y en automático ya se quita de las cuentas de orden dentro de la contabilidad. Es más o menos por eso digo que está un poquito relacionado el tema de valores contingentes con este capítulo. En la clase que viene, cuando veamos mercancías en comisión y mercancías en consignación, el registro que se hace en las cuentas de orden de quien recibe la mercancía se registra como valores ajenos, ¿sale? Pero obviamente en la cuenta del consignatario, que es quien nos da la mercancía, ahí sí se registra en su contabilidad normal. ¿Por qué? Porque está generando la salida de una mercancía. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo quería ver como preámbulo para que les hiciera sentido el por qué en la contabilidad de la persona que endosa el documento se tiene que registrar una cuenta de orden. No nada más es decir, yo ya cobré, no, también la ley te marca, ley de títulos de operaciones de crédito, dice que eres responsable solidario hasta que la persona a la que le endosaste el documento no haya cobrado el bien endosado, ¿sale? Eso nomás es como preámbulo. ¿Qué es un título de crédito? El artículo 6 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que es lo que menciono ahorita, define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio sin importar quién lo haya tenido antes, o sea que se va endosando. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener estos documentos debidamente endosados.
En el caso del ejemplo que yo les ponía ahorita, pues obviamente cuando se hace una operación de ese tipo, pues obviamente eso que está haciendo, que estamos haciendo con la financiera se le conoce como factoraje y está debidamente regulado por esta ley y por el sistema financiero nacional. De hecho, no todos los bancos ofrecen estos servicios. Hay ciertos bancos como Banco B por Más, como Banco Base, inclusive la misma Nacional Financiera a través del sistema de cadenas productivas, que es un producto que emitió el gobierno federal para poder hacer frente a la liquidez de las empresas, también tiene este tipo de servicios. Pero un título de crédito es otra cosa más que un documento. Yo lo tengo, está debidamente endosado. Si está mi nombre, pues soy el tenedor, ¿va? Yo simplemente tengo lo que en él se expresa en un pagaré, en una factura, en un documento específico, letra de cambio, como le quieran llamar, que yo soy el tenedor, yo soy el dueño de ese título de crédito y de ese derecho. Lo que pasa si yo lo endoso, pues obviamente la persona a la que se lo endoso y a la que le doy el documento es la persona que tiene el derecho literal que en él se expresa. La existencia del crédito comercial se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito, como son letras de cambio, pagaré, factorajes, etcétera, ya que la empresa para tener fondos no necesita esperar hasta el día de vencimiento para cobrarlos a sus clientes, que es el ejemplo que les decía ahorita de Pemex, de FE, de Secretaría de Economía, o inclusive de empresas privadas. No necesariamente tiene que ser del gobierno federal o del gobierno estatal o municipal, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito. Y aunque aquí diga de un particular, los particulares como tal también pueden tener ese derecho, pero obviamente tienen que estar pagando sus impuestos, ¿verdad? Acuérdense que, pues no, si esa persona no está pagando impuestos, pues obviamente no está autorizado para llevar a cabo operaciones de este tipo. Recibiendo el líquido producto, o sea, el valor nominal menos el descuento, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es el valor nominal de un título o de un título de crédito, como en el caso de un pagaré o de un documento por cobrar? Es en el valor documento, es el valor que el documento tiene escrito o impreso para ser pagado a la fecha de su vencimiento. Se dice que el día 30 de noviembre yo te voy a cobrar 150,000 pesos, es el valor nominal. Lo que pasa si yo no me espero hasta el 30 de noviembre, voy con la empresa o con la empresa o con una empresa para que me lo pague antes? Ellos me van a hacer un descuento, es su ganancia. El descuento es el interés, la comisión, los cobros que se hagan, que las instituciones de crédito o un particular rebajan del valor nominal de los documentos no vencidos por la empresa, que la empresa les transmite en propiedad. El descuento se calcula sobre el valor nominal de los documentos y los días que hay entre la fecha en que se lleva a cabo el descuento y la fecha de vencimiento. Si ahorita emiten el documento hasta el 30 y entre más días pasen y nos acerquemos a la fecha de vencimiento, la comisión va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya no es tanto el tiempo que falta para vencer el documento. Entre más largo sea, pues obviamente mayor va a ser el descuento. Cuando hablemos de un descuento, es la ganancia o el interés que nos están cobrando por tener de manera anticipada los recursos de ese documento. Y el valor actual o real no es otra cosa más que el valor del documento en la fecha en la que se descuenta, o sea, el valor nominal menos el descuento. O sea, valor nominal menos descuento es mi valor real o lo que nosotros recibimos por haber endosado ese documento. Y vamos a poner un ejemplo bien sencillito. Se descuenta en el banco una letra de cambio por valor de 3,000 pesos, 15 días antes de vencer, por lo cual el banco cobra un interés del 1% mensual y además descuenta una comisión de cobro de 3 pesos. El líquido o valor real o actual lo abonó en la cuenta de cheques del endosante o del cedente, que somos en este caso nosotros. Yo tengo una letra de cambio por 3,000 pesos, el cual es a 30 días, faltan 15 días para que se venza. Yo le digo al banco, necesito recursos, dice el banco, ok, me cedes el derecho. En ese momento, ¿qué es lo que se hace? Se hace un cálculo de interés, el valor nominal por la tasa por el tiempo sobre 30, que son los días del mes, que debe ser 30.4, pues si lo vemos en un plano así de promedio de todos los meses, de todos los días promedio que tiene cada uno de los meses, 30.4, pero para efecto didáctico vamos a poner 30. El interés es 3,000, que es el valor nominal del documento, por 0.01, que es la tasa, por el tiempo, que son los 15 días que faltan, entre 30, que son 4.50, entre 30 nos da 15. Estos 15
es el descuento o el interés que va a cobrar el banco por pagarnos de manera anticipada el valor de esa letra de cambio. Si lo vemos ya plano, tenemos que el valor del documento nominal es de 3,000 menos los 15 de interés que nos están cobrando de manera anticipada, y también nos están cobrando una comisión de 3%. La suma de esos dos productos financieros o esos gastos financieros para nosotros, ingresos para el banco, es de 18, más el IVA sobre estos dos nos da 20.88. Es decir, que si nosotros cobramos esta letra de cambio 15 días antes de la fecha de vencimiento, vamos a recibir la cantidad de 2.979.12 en nuestra cuenta de bancos. ¿Qué asiento contable debemos de hacer? Debemos de cargarle a la cuenta de bancos 2.979.12, le debemos de cargarle a la cuenta de intereses o productos gastos financieros, 15 pesos, a la cuenta de comisiones bancarias 3 pesos, a la cuenta de IVA 2.88, con un abono a la cuenta de documentos por cobrar por 3,000 pesos, y ahí se cumple la regla de la partida doble. La suma del movimiento deudor es igual a la del movimiento acreedor, pero en ese mismo momento nosotros debemos de registrar en cuentas de orden el valor de los 3,000 pesos que le estamos cediendo al banco, porque el banco, cuando cobre ese dinero, él no va a cobrar 2,979.12, él va a cobrar los 3,000 pesos. Obviamente él ya se está ganando su interés, el valor de su dinero en esta operación, pero él va a cobrar los 3,000 pesos, ¿sale? Entonces este es el ejemplo de un documento descontado o endosado, que es el capítulo y cómo se relaciona y cómo se registra tanto contablemente como en las cuentas de orden. En el momento en que en el caso de que sea una institución financiera, cobre a la persona a la que originalmente nos debía el valor del documento, en ese momento le hacemos un asiento contrario a la cuenta de orden para que el saldo dentro de valores contingentes ya quede compensado, saldado, y ya no tengamos dentro de la información financiera ninguna cuenta de orden que presentar dentro del balance general. ¿Ok? Como puede observarse, el endosante, al transmitir un documento de crédito, adquiere una obligación contingente. O sea, yo como endosante, es decir, probable, posible, pues existe el riesgo que el principado obligado no lo pague y el último tenedor le exija el cumplimiento del pago. Obviamente esto es en la teoría. También hay que entender que cuando nosotros transmitimos un derecho, también los bancos hacen su análisis para saber si es factible esa operación o no, si ya han tenido detalles con la persona a la que le estamos endosando un documento, pues probablemente también vaya a haber ese tipo de cosas. Sin embargo, la ley dice que somos responsables solidarios hasta que no se cobre. ¿Ok? La obligación contingente que se adquiere al endosar un documento de crédito se debe consignar en libros, lo cual se puede hacer en dos formas, de la siguiente manera. Se puede hacer a través del registro contable normal, pero tenemos que hacerlo a través de las cuentas de orden. Al descontar una letra de cambio pagaré, se requiere la existencia de endoso que transmita la propiedad a la institución de crédito particular los documentos cedidos por el endosante o cedente. O sea, eso ya queda muy claro. Y de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endosante, o sea, la persona que transmite en propiedad o que transmite la propiedad de un documento de crédito, responde solidariamente del pago del documento. Su responsabilidad cesa hasta el momento que tenga conocimiento que el documento ha sido cobrado. Esto, como no vamos a estarle nosotros hablando al banco, oye, ya te pagaron. No, lo que se hace es que se envía un comprobante. Y ahorita, con la modernidad de los correos electrónicos y la información que fluye más rápido que nada, pues ya nos llegó, oye, ya se pagó el documento, nos llega ese comprobante y en automático nosotros hacemos la cancelación. ¿Sale? Y eso es respecto a este tema de documentos descontados o endosados. Ahora sí, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún comentario de este capítulo. Abro los micrófonos para cualquier aclaración que tengan respecto a este tema.
¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema que vimos hoy o a estos dos temas? Cuentas de orden y documentos descontados o endosados. Por favor, si tiene alguna duda, con toda confianza. Por favor, si alguien alguna duda, algún comentario. Bueno, como siempre les digo, espero haya quedado todo claro. Si no, o me entendieron muy bien o probablemente algo que se quedó en el aire, no se preocupen, nada más. Si no quieren externarlo aquí, con toda confianza, pues ahí lo hacen a través del botón contacta a tu tutor. Estamos para explicarles de manera correcta cada uno de los puntos. Les vuelvo a repetir, son temas que van muy relacionados. La próxima semana vamos a hablar de mercancías en comisión y mercancías en consignación, que también van relacionados con estos dos temas, pero sí me gustaría que no nos quedáramos con ninguna duda. Esta semana, como ya les comenté, les encargo, es una tarea Scrum y es un foro que obviamente el foro pues es contestar alguna pregunta que viene por ahí. Y la tarea Score pues es un cuestionario autoevaluable, no hay que subir ninguna actividad en específico. El día de mañana más tardar ya debe de quedar evaluada su tarea de la semana pasada, que era del capítulo número 22. Y si no hay ningún comentario ni ninguna otra situación respecto a estos dos capítulos, les agradezco mucho su participación a los alumnos que siguen conectándose. Prácticamente ya vamos a iniciar mes a partir de la próxima semana. Sí, el foro es con réplica, usted ahí pone y nosotros le decimos ahí la observación. Generalmente las aportaciones que hacen son buenas. Sin embargo, si llega a haber alguna situación ahí muy puntual, se les hace saber. Ya prácticamente estaríamos entrando este mes en los últimos temas de este curso de contabilidad 2 y me gustaría que redobláramos esfuerzos. Les comentaba también para aquellos alumnos que han visto las sesiones o que ven las sesiones grabadas y que no tuvieron oportunidad de presentar su examen parcial. Yo creo que ya la próxima semana, a ver, si el proveedor pide por adelantado el pago, ¿qué se hace por un? A ver, es que no, es Alberto. Un segundito, es que no me deja cerrar aquí los comentarios. No sé si puedas abrir el micrófono, Alberto, porque no me permite ver los comentarios. Ya se me quitó de aquí ¿Qué tal, maestro? leyenda. Buenas noches, a tus órdenes. Buenas noches. Maestro, si un proveedor, el pago de él se le hace por 60 días, que la empresa es lo que tiene como fecha, política. ¿sí? Sí, así es. El proveedor exige un pago, digamos, en 45 días o 40 días, 20 días antes de la fecha estimada. ¿Se le cobra como una comisión o una multa por adelantarle el pago a ese proveedor? ¿La empresa tiene que cobrarle algo? Mira, O es muy buena tu duda, pero mira, déjame te explico algo. Este es un tema más financiero. Cuando nosotros compramos mercancía a crédito con un proveedor, el proveedor en automático se entiende que está estableciendo y que nos está dando unas condiciones de crédito aceptadas por ambas partes, nosotros como clientes y ellos como proveedores. El dinero como tal tiene un costo y tiene dos características, que es escaso y es perecedero. Entonces el dinero, si no lo mueves, se te echa a perder. Cuando nosotros nos venden mercancía a crédito y la cual nosotros vamos a pagar a 60 días, como en el ejemplo que tú dices, dentro del análisis del costo de esa mercancía va el valor del producto, va los gastos financieros, los indirectos. Entonces, el proveedor, cuando ya nos vende la mercancía, ya tiene dentro del costo el tiempo que nos va a esperar a que nosotros le paguemos. Si dentro de esas condiciones de crédito él aceptó y nos pide un adelanto, no tendríamos por qué nosotros descontarle. Si nosotros le damos un dinero adelantado, es decir, si a los 45 días, ¿sabes qué? Hay manera de que me adelantes algo, es a criterio de nosotros. Salvo, ojo, salvo que eso esté por un contrato, pero eso es muy raro. Generalmente, sobre todo cuando son entre empresas privadas, si es con el gobierno, es un hecho que no te va, o sea,
no hay manera para ambos lados de que se adelanten. Pero si es de empresas privadas, es muy raro que haya contratos, salvo que sean mercancía muy especial, muy especializada, muy puntual o muy costosa, que se hacen esos contratos. Pero de manera unilateral no. ¿Qué es lo que tendría que hacer el proveedor ahí? Oye, me urge cobrar el dinero, entonces en lo que yo le debo, él ir con una financiera para que le cobre la financiera a él directamente ese producto o ese, se haga, que él endose, como lo vimos en este ejemplo, ese documento a la y nosotros se lo va a endosar a la financiera, al banco, y él nos lo va a cobrar a nosotros. Pero nosotros le vamos a pagar el total que le debíamos al proveedor. Sin embargo, la financiera ya le cobró el costo del dinero por adelantado. Pero nosotros de manera directa no lo pudiéramos hacer, salvo que el proveedor lo aceptara, ¿va? Que yo estoy casi seguro que no lo va a aceptar. ¿Sale? No sé si más o menos haya quedado clara tu duda. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No. Bueno, si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, les agradezco mucho a los alumnos que siempre están aquí conectados en la sesión. Ya no les quitamos más su tiempo, ya estamos dentro del tiempo límite para la sesión. La próxima semana continuaríamos con el capítulo 3 y número 4 de este curso de contabilidad. Les encargo mucho su tarea para esta semana y a más tardar mañana quedarán evaluadas su tarea pendiente de la semana pasada. Muy buenas noches y nos vemos el próximo 7 de noviembre a las 9 de la noche. Muy buenas noches y que estén muy bien. Saludos a todos.